Muy bien, hoy día entonces damos inicio a la segunda clase del curso de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, que tiene como título este curso Identidad y Amor para vivir en plenitud. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo principalmente lo que son los primeros dos capítulos del Génesis, donde vimos la creación, ¿verdad?, del hombre como género, como raza, que es en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, donde entonces se entra a especificar las diferencias que hay en la naturaleza humana y que están constituidas por varón y mujer. Entonces hoy día nosotros vamos a entrar a lo que es el lenguaje del cuerpo. Seguimos en la primera unidad que lleva como título ¿Quién soy? Juan Pablo II, en sus catequesis de la teología del cuerpo, nos dice que el cuerpo en sí mismo no solo refleja la imagen y semejanza de Dios, sino que también tiene un lenguaje que es propio, ya que es propio de lo masculino, que es propio de lo femenino, es decir, del mujer, de ser mujer y de ser hombre. Entonces nos dice que el cuerpo humano es el medio y el ámbito fundamental en que el hombre descubre su ser personal. Recordemos que nosotros vimos la clase pasada, cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, ellos estaban inmersos en un huerto donde primeramente Adán era el único de la especie humana. No había nadie que fuese igual a él, porque los demás eran todos animales y también se encontraba con seres vivos. Entonces, a través de lo que él era por su fisonomía, por su cuerpo, por su racionalidad, él se dio cuenta que no había nadie igual a él y cierto, experimentó él la soledad, que también lo que vimos la clase anterior, y dada esa soledad, esa subjetividad que tiene el ser humano de vivir en soledad, que le permite en el interior conocerse a sí mismo, es lo que llevó entonces a nuestro Dios como creador a decir aquella frase que la encontramos en el Génesis 2, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Entonces, acá cuando el Papa Juan Pablo II nos indica que este cuerpo tiene un lenguaje, no debemos olvidar que este cuerpo, ¿cierto?, es el medio donde el ser humano descubre su ser personal. Y ese ser personal está marcado en su origen por el signo de la feminidad o la masculinidad, es decir, varón o mujer. Y también el cuerpo va a mostrar la vocación específica que tienen cada uno de los de la, del, digamos, del ser varón y de ser mujer, en donde van a expresar el don, el ser mismo de ellos, en la entrega, ¿cierto?, a toda persona, para así poder compartir, porque recordemos que cuando Adán estuvo solo, él no tenía con quién compartir las experiencias de vida que él tenía al día a día en el huerto porque estaba solo. Entonces, una de las razones por las cuales Dios, creador, hizo a la mujer fue justamente para que la mujer no solamente fuera ayuda complementaria, sino que también para que fuera compañera, ¿ya? Fuera su amiga, su compañera, su partner, fuese su esposa, ya fuese su mujer y fuese, por supuesto, la ayuda y el complemento necesario. Por lo tanto, esta capacidad de entrega que tiene la persona se expresa a través de
del lenguaje propio que tiene la sexualidad. Es decir, el lenguaje se expresa entre el cuerpo de una manera en quienes son masculinos o varones y de otra manera en ser femenino o mujeres. Como también esta capacidad de entrega, que es el don natural que tiene el ser humano, que va mucho más allá de lo biológico, de lo educacional o cultural. Entonces, este don de entrega se va a convertir en un privilegio para el ser humano. Y eso es lo que quiere destacar el Papa Juan Pablo II, de que lo que nosotros somos en el cuerpo, hombre, mujer, femenino, masculino, nos permite tener un acceso al misterio mismo de Dios. Y ese misterio, cuando me refiero al misterio mismo de Dios, me estoy refiriendo específicamente al misterio que se da en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, el cuerpo humano habla del hombre, varón y mujer, pero que también ellos son unidad, ¿ya? Y esta unidad que tiene el hombre se refleja en ser distinto al resto de los cuerpos creados, porque son únicos. Recordemos que esta catequesis está basada en los dos primeros capítulos del libro de Génesis, donde estamos viendo la creación. Por eso que enfatiza tanto Juan Pablo II en esta unidad que había de los primeros padres que tuvimos, Adán y Eva, y al ser ellos totalmente distinto al resto de todos los otros cuerpos creados durante los días que tomó Dios para crear todo lo que hay en este mundo. Por lo tanto, el hombre no solamente es un ser único en su cuerpo, sino que también es único en todo lo creado, o sea, en medio del cosmos, no solamente dentro de la vida terrenal, ¿verdad? De la Tierra, sino que también fuera de la Tierra es único. No hay otro igual ser humano en ningún otro lado de la creación ni del espacio. Y es único porque fue creado como humano, no fue creado como un ser vivo, como lo es un vegetal, lo son las flores, lo son los árboles, ni tampoco fue creado como un animal, sino que como una persona, ya, un humano, una persona que no solamente tiene cuerpo, sino que también tiene inteligencia. Por lo tanto, el carácter de ser humano tiene un significado existencial anterior al significado del cuerpo. ¿Por qué anterior? Porque antes que Adán se percibiera único en medio de todo lo creado y experimentara esta soledad originaria, el humano, el carácter de ser humano, existía desde antes de la fundación del mundo, que es lo que nos dice San Pablo en Efesios 1, versículo 4. En este pasaje, Dios mismo nos revela que cada uno de nosotros, desde los primeros padres, Adán y Eva, hasta 2023, que aproximadamente van 6.000 años desde que Dios crea a nuestros primeros padres, todas las vidas humanas que han pasado en estos milenios nacieron, fueron concebidos, fueron creados, diseñados en el corazón de Dios mucho antes de la fundación del mundo. Por eso que hace este énfasis en decir que el significado existencial de lo humano no existió solamente con o empieza a existir con Adán y Eva,
sino que existe desde mucho antes de que existiéramos como humanidad y como creación. También nos va a decir el Papa Juan Pablo II sobre el lenguaje del cuerpo, es que en el texto bíblico de estos dos primeros capítulos del Génesis, cuando presenta al hombre solo, en esta soledad originaria que vimos la clase pasada, nos ofrece una primera definición de lo que es la autoconciencia en la persona, o en este caso en el hombre, porque solamente había hombre, no existía la mujer. Esta autoconciencia que va adquiriendo Adán es proporcional al conocimiento que él va teniendo del mundo, de los demás seres vivientes, y que le permite afirmar frente a todo lo creado su diferencia y también la diversidad de seres creados. Esta autoconciencia revela al hombre como poseedor de una facultad que le permite conocer el mundo visible, y este conocimiento que va adquiriendo en la medida que él va desarrollándose como persona, como hombre, en el huerto solo, le lleva a salir de sí, como lo vimos la clase pasada, porque llega un momento en que todo este aprendizaje, este conocimiento que él va adquiriendo, necesita compartirlo con alguien, necesita que salga de sí para depositarlo a otro. Y cuando llega a ese punto, Adán, de tomar conciencia de quién es él, es cuando entonces nuestro Dios creador decide ponerle a su lado a una compañera. Igualmente, el cuerpo humano habla del hombre como hijo, porque más adelante en el Génesis, sobre todo en el capítulo 4, nos va a relatar Moisés que Adán y Eva se van a convertir en padres. Entonces, ellos cuando fueron creados, no llegaron al mundo como bebés, como llegamos nosotros. Ellos llegaron personas ya adultas, con todo su desarrollo cognitivo desarrollado, que lo capacitaba para poder enfrentar el medio en el cual Dios los colocó. Pero en la medida que ellos van también obedeciendo a Dios en el cumplimiento de multiplicarse, de fructificar y de llenar la tierra, se van dando cuenta que el hombre no solamente es creado, y este cuerpo no solamente habla de un creador que colocó su impronta en su imagen y semejanza, sino que también se dan cuenta de que el hombre es hijo. Y por ser hijo nace y depende de otro, sobre todo al inicio de su existencia. Y esta creación del ser humano, que son narradas en el libro del Génesis, va a sentar las bases para hablar de la filiación como criaturas que tenemos con nuestro Creador. Es decir, los lazos que nos une a Dios. Y eso no solamente es una condición primera, importante, primordial en el hombre, sino que también nos va a hablar de la paternidad divina a la cual nosotros estamos afiliados. Así como nosotros cuando nos casamos, formamos una familia y tenemos hijos, y en esos hijos, ¿cierto?, se produce esta filiación
padre, hijo, madre, hijo, entre esposos, la filiación entre esposos, entre cónyuges, como la filiación entre los hijos que tienen que van a ser hermanos, donde dentro de la familia hay paternidad y maternidad. Bueno, en la creación del ser humano relatada en el Génesis también se nos habla de esta filiación que tenemos como criaturas hacia el Creador, donde el Creador no solamente nos ha, valga la redundancia, creado, sino que se ha convertido en Padre, la paternidad divina. Y esa experiencia que adquirió Adán en este periodo de la soledad originaria, en este proceso de tomar conciencia de quién era, de quién soy, fue total y absolutamente fundamental para Adán, porque él entendió que Dios no engendra al hombre como él engendró a Caín, a Abel, a Set y a los demás hijos que tuvo, sino que él comprende que Dios al hombre lo crea y lo crea en Cristo. ¿Por qué lo crea en Cristo? Porque recordemos que en todo el relato primero del primer capítulo de Génesis, el Señor dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Descúbrase lo seco, y se descubrió lo seco. Que haya cierto hierba y flores y árboles, y salió. Es decir, Dios creó con la palabra. Bastó que Dios emitiera el deseo de lo que quería hacer y eso se realizó. Y el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos va a decir que Cristo es el Logos, es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Dios pronuncia las palabras para ir creando el sol, la luna, las estrellas, el mar, que se descubra lo seco, llenarlo con vida, el mar, los ríos, las aves del cielo, Dios crea con la palabra y la palabra es Cristo. Por eso que el libro del Génesis a nosotros también nos permite adquirir este mismo conocimiento que adquiere este primer ser creado, Adán, que viene siendo el padre de la humanidad. Y como Adán se da cuenta que fue creado y fue creado en Cristo, ese acto creador también nos hace desarrollar un lazo y tener un lazo filial de criaturas con el Hijo de Dios. Por eso que era tan importante que en la clase pasada quedara sumamente claro lo que significaba ser imagen y semejanza de Dios. Donde ahora ya estamos entrando a otra profundidad, donde nos estamos dando cuenta que no solamente llevamos la imagen y la semejanza, sino que ahora se nos agrega esta filiación al Padre, a Dios Padre, en la persona divina, la primera persona de la Trinidad, y luego la filiación como criatura al Hijo de Dios. Y cuando Adán va entendiendo esta filiación divina con el que es humano, entonces va entendiendo que él no solamente es una carne creada por ser creada,
sino de que es una carne que debe estar abierta a Dios, a este Padre Creador, de quien ha recibido todo. Y justamente cuando el ser humano quita a Dios de su vida, es cuando se encierra, cuando no tiene la capacidad de donarse, pierde la capacidad de donarse, y obviamente cierra toda posibilidad de recibir del Padre el don que le quiere compartir. Ahora este lenguaje del cuerpo ya no solamente en Adán, en esta soledad originaria, sino que también en conjunto con esta mujer creada, Eva, ambos van a llegar a tomar conciencia de su filiación como criatura a partir de la experiencia de su propio cuerpo, es decir, de lo que ellos son, de su manera de ser, de su manera de pensar, de recibir, de acoger, de entregar, de donar. Es como ellos se van a ir dando cuenta que su cuerpo responde a esta filiación divina, otorgada por gracia, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, es que su cuerpo va a expresarlo de una manera específica por ser varón y por ser mujer. Y fíjense que el hombre, aunque fue creado con barro, y en donde Dios creador, Padre creador, coloca el espíritu, este acto de creación lleva al cuerpo mismo de este primer hombre al origen y al sentido de su propia existencia, que solo puede estar basado existencialmente en Dios. Porque lo que es ese ser creado, que es único y que es singular, solo se puede desarrollar, solo se puede expresar, solo puede entregarse, solo puede recibir y acoger y ser fecundo en Dios. Del mismo modo, como nosotros que somos padres, le hemos dado vida a nuestros hijos. Y nuestros hijos dependen del Padre. Y nuestros hijos van a depender de nosotros los padres hasta que nosotros nos muramos, porque solo ahí vamos a dejar de ser padres. Por lo tanto, el sentido de ser hijo como tal se encuentra en el Padre. Entonces, por eso que este cuerpo, el cuerpo que Dios le dio a nuestros primeros padres, tiene este signo tan maravilloso, este signo que hoy en día no se valora, se desprecia, incluso hasta se ignora, de que nuestro sentido de vida solo puede estar puesto en Dios porque de Él emanamos y por Él vivimos. Y una de las cosas importantes que va entendiendo estos primeros seres creados es que el sentido de filiación a este Dios divino es tremendamente profundo, intenso y que los hace ser lo que son.
Y hoy día nosotros, con todas estas ideologías que se están masificando por todos lados y que están ingresando no solamente a escuelas, universidades, trabajos, sino que también a la iglesia. Entonces, el Papa Juan Pablo II nos motiva a recuperar este significado filial de este cuerpo y volvernos a este amor de Dios filial, este amor filial con Dios, es decir, de nosotros ser hijos creados y tener este Padre que nos ha creado, pero es un Padre divino. Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que somos, ya no solamente seres creados a imagen y semejanza, no solamente creados como varón y mujer, sino que nosotros tenemos una procedencia de Dios y donde tenemos una filiación como criaturas a este Padre divino y por ende al Hijo de Dios, es que obviamente nuestra condición humana sube de categoría. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo quiénes somos desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista escritural, entonces nosotros no podemos entrar en depresión, en sentirnos menoscabados, en dejarnos pisotear, porque nosotros procedemos de Dios mismo, por medio sí de instrumentos que fueron nuestros padres, pero el acto creador de nosotros, antes de que tuviéramos cuerpo, nació en el corazón de Dios y antes que todo el mundo fuera fundado. Entonces, imagínense esa verdad teológica que tiene su cuerpo y el mío. Y esto es lo que Juan Pablo II profundiza en sus catequesis sobre la teología del cuerpo. Porque cuando descubrimos, comprendemos y hacemos nuestro este carácter filial que tiene el cuerpo humano hacia Dios y con Dios y por medio de Dios, es que esto nos permite a nosotros descubrir el carácter esponsal y de comunión que tiene que haber en el hombre y la mujer. Por lo tanto, toda esta experiencia nos debe a nosotros tomar conciencia de que nosotros al nacer somos siempre hijos. Nosotros llegamos a este mundo por medio de nuestros padres y nacimos en un día y mes y año determinado, pero desde el momento en que llegamos a ver la luz de este mundo, es que nosotros desde ese momento nos convertimos en hijos. Y en hijos como criaturas de Dios para siempre, que es un acto al cual nosotros, usted y yo no puede renunciar. Porque si usted renuncia a esta filiación de Dios con usted, es que entonces usted no es persona humana. Porque esa filiación Padre y hombre, Dios Padre y hombre, Hijo de Dios y hombre, no la tienen los animales ni los seres vivos, ni las plantas, ni árboles, ni arbustos, ni las aves, ni ninguna criatura, solo el ser humano. Por lo tanto, cuanto hoy día tiene más valor un animal que está en peligro de extinción
que un ser humano que se está formando en el vientre de la madre, es que ese acto de abortar un hijo es un acto no solamente de un pecado grave y que tiene consecuencias espirituales tremendas sobre la madre y el padre de ese niño, sino que en ese momento esa madre y ese padre renuncian a la filiación no solamente con ese hijo que ellos han concebido, sino que renuncian a la filiación con Dios. Y es por ello que las mujeres que abortan y que no son tratadas en el amor de Dios y en la fe, es que ellas quedan convertidas en cualquier cosa menos personas. Y eso es lo que debemos recuperar, no solamente recuperar esta imagen y semejanza que vimos la clase pasada, sino que ahora Juan Pablo II nos invita a recuperar este significado filial del cuerpo con la divinidad, que tiene con la divinidad, y tomar conciencia que somos hijos creados por Dios, antes que ser hijos de nuestros padres. Y este descubrimiento del carácter filial que obviamente nos lleva a comprender el carácter esponsal de esposo, ya de matrimonio, de los cónyuges y de comunional, es decir, de comunión viene de tener algo en común, por eso se habla de comunión, ya de koinonía. Por lo tanto, nos va a decir en sus catequesis que a la luz de las palabras del Génesis 2:23 que dice, esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, obviamente cuando Dios mismo le lleva a esta mujer que hizo para él, Adán comprende que el conocimiento del hombre se da en la masculinidad y en la feminidad, es decir, en su diferencia sexual. Porque fíjense que anteriormente a esto, él lo único que él había visto eran animales y seres vivos. Pero cuando ve a esta mujer que tiene una anatomía totalmente distinta a él, pero que tiene los rasgos de humano al igual que él, por eso que él dice, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces la conciencia de la humanidad se completa en Adán en esta diferencia de varón, mujer, masculino y femenino. Y no como lo enseña hoy día el feminismo, donde nos ha llevado una guerra de los sexos. Y cuando hay guerra de los sexos, es decir, cuando la mujer se entabla en una guerra hacia el varón por un patriarcado que no existe, no solamente ella está renunciando a esa dignidad de persona de imagen, semejanza y filiación, sino que más encima no ha comprendido absolutamente nada lo que significa ser una persona del género humano. Porque tal como dije en la clase pasada, masculino y femenino son complementos. Para que exista lo femenino, tiene que haber masculinidad. Si no está el varón, no puede existir la mujer. Y la semana pasada lo expliqué con el ejemplo de las manos. O sea, ¿por qué tengo mano derecha? Porque tengo una mano que es izquierda.
Si yo no tuviera una mano izquierda, la otra mano, la única mano que tendría no sería derecha. Y mi mano derecha no anda peleando con mi mano izquierda, sino que ellas se complementan, trabajan juntas, se acompañan a todas las cosas que realizan, se aportan, se sujetan, se sostienen, se ayudan. Y eso es ser masculino y femenino, eso es ser hombre y mujer, eso es ser varón y mujer. Y ese tomar conocimiento de todo lo que somos, de la potencia que somos, lo expresa el cuerpo. Y lo expresa el cuerpo en esta diferencia sexual de hombre-mujer. Y una de las cosas maravillosas que realiza en sus catequesis Juan Pablo II es que él va a entrar a la profundidad de este lenguaje que da el cuerpo creado, específicamente en el libro del Cantar de los Cantares que fue escrito por Salomón. Y nos va a decir el Papa que el borrador del Cantar de los Cantares se encuentra en el Génesis. Si alguien nunca ha leído el libro del Cantar de los Cantares, bueno, aquí tiene una tarea para la próxima clase. Léalo, porque es maravilloso. Es un lenguaje realmente profundo, de realce, de dignidad del cuerpo. Porque el Cantar de los Cantares no es otra cosa que un lenguaje entre dos enamorados, donde no solamente ellos vierten su amor, sino que el amor ellos lo van a ver en aquellos movimientos, en aquellos gestos que van a encontrar en el cuerpo del otro y que van a ser del interior de sus corazones. Por lo tanto, podríamos decir que esta primera expresión poética que resalta la magnificencia del cuerpo, lo va a hacer Adán al ver a esta primera mujer creada, que Dios mismo se la lleva y se la presenta, y ante eso él va a decir, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y en donde también en este descubrir del cuerpo del otro, no para utilizarlo, es donde estos enamorados del libro El Cantar de los Cantares nos va a llevar a la plenitud del éxtasis de los cuerpos, donde muchos han clasificado este libro El Cantar de los Cantares con la expresión amor ágape, porque aquí se va a ver un amor ágape, que es el amor pleno, el amor que nace de Dios, pero llevado a un lenguaje erótico. Y cuando digo lenguaje erótico, no es un lenguaje de denostar al otro y tomarlo como objeto de mi satisfacción, porque es un amor ágape, es un amor perfecto, pero cuando dice erótico, significa de que está dado hacia en quien yo voy a verter este amor
esponsal, este amor conyugal, este amor de pareja, este amor de esposos. Y cuando se vive el amor erótico, pero en el amor ágape, dentro del amor perfecto de Dios, donde no es usado el otro, sino que es tratado con la dignidad que merece, y donde yo no espero nada para mí, sino que yo doy todo de mí para el otro, es donde los lleva a la plenitud del éxtasis. Y aquí yo les puse una parte para que ustedes lean, dice, mi amado es apuesto y sonrosado. Se distingue entre 10.000. Su cabeza es un lingote de oro puro. Sus cabellos son ramas de palmera, negros como un cuervo. Sus ojos son como dos palomas junto a una corriente de agua que se bañan en leche y se posan sobre un estanque. Sus mejillas son canteros perfumados, almácigos de hierbas aromáticas. Sus labios son lirios que destilan mirra pura. Sus manos, brazaletes de oro, adornados de piedras de Tarsis. Su vientre, un bloque de marfil, todo incrustado de zafiros. Sus piernas, columnas de alabastro, asentadas sobre bases de oro puro. Su aspecto es como el Líbano, esbelto como los cedros. Su paladar rebosa dulzura, y todo en él es una delicia. Así es mi amado, así es mi amigo, hijas de Jerusalén. Imagínense la descripción poética que hace esta mujer del varón al que ama y comparte este amor con sus amigas, donde no hay ninguna denostación hacia ese varón, donde hay un equilibrio en el amor que ella le da. No le da mucho para idolatrarlo, ni le da poco para denostarlo, donde ella no lo ve como un objeto. Y aquí tenemos una parte de lo que el esposo le dice a la esposa, que dice, qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Palomas son tus ojos a través de tu velo. Este esposo no mira a su esposa con concupiscencia, la mira de manera pura, con amor ágape, pero entregándole el amor que necesita la esposa, que es eros, en su momento de intimidad. Por lo tanto, las palabras de esposos se entrelazan, se complementan, y donde ellos respetan esa imagen y semejanza del otro. Aquí hay una atracción por la otra persona. Pero esta atracción, como les decía anteriormente, toma a la persona en su totalidad, no en un punto específico reducida a algo para mi propio beneficio. Y hoy día, no solamente los jóvenes, sino que también los adultos, nos hemos olvidado que cuando estamos frente al otro,
no tengo ningún poder de reducir al otro para solamente usarlo como un medio de satisfacción sexual. Hoy día tenemos en la vida sexual de las personas tal deformación que cuando incluso le vienen los apetitos, se van a un lado, se pueden ir a un auto, a un parque, a cualquier lugar donde copulan, porque no es otra cosa, donde ni siquiera se preguntan el nombre, terminan el acto de copular, de unirse sexualmente, y si te he visto no me acuerdo. Imagínense el concepto que tiene ese hombre y esa mujer, no solamente de sus propios cuerpos, sino del otro, donde la mujer se presta, se promueve solamente como un objeto de satisfacción que puede ser usado y desechado. Y donde el hombre también se presenta de esa manera. No hay dignidad, no hay filiación, no hay autoconciencia de quiénes son, y por lo tanto hoy día tenemos esta promiscuidad donde niños, hoy día más encima con la famosa ideología de género que está llenando los colegios, especialmente de América Latina, para desvalorizar el cuerpo. Y donde hoy día ya tenemos niños de 5 años en jardines y colegios, donde tienen que no solamente tocar a sus compañeros, sino que tienen que masturbarse entre ellos, para que ya entre los 8 y 9 años experimenten una relación sexual. Pero ese acto de unirse para copular con cualquiera y cuando a mí se me dé la gana, no es un acto propio del ser humano, sino del animal. Y hoy día todas estas ideologías lo único que han hecho es simplemente deformar a la persona, al ser humano, quitarle su divinidad, esta filiación de que ha sido creado desde Dios y por Dios y en Dios. Y cuando se le quita la divinidad al ser humano, lo único que queda reducido es a un ser animal. Entonces, por eso Juan Pablo II va a dedicar 5 años a desarrollar esta teología para profundizar, para llevar a la iglesia, para llevar a los fieles, a los católicos y no católicos también, a comprender lo que significa ser creados de Dios en Dios y por Dios. Y justamente en este hermoso libro, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, dentro de lo que se denomina sapiensales o poético, encontramos este canto al amor, cantar de los cantares. Y todas las palabras que se pronuncian el esposo a la esposa y viceversa, están concentrados en el cuerpo. Porque justamente el cuerpo constituye para ellos la fascinación en la cual radica la atracción
hacia la otra persona, hacia el otro yo. Pero no es concentrarse en el cuerpo para ser utilizado para mis vejaciones, para mis deseos impuros. Es concentrarlo en el cuerpo para darle el valor y la exaltación que Dios le dio al cuerpo humano. Y por eso que es tan hermoso este libro. Donde el amor que se declara es uno que cree en el cuerpo. Cree que ese cuerpo viene de Dios y que tiene una impronta divina, porque nace de Dios. Y por eso le canta, por eso le desea, por eso le escribe poesía. Y aunque hay mucha metáfora, también porque nosotros sabemos que el lenguaje poético tiene metáfora, pero aún así en medio de aquellas palabras y expresiones que usa el autor en este lenguaje de los esposos hacia el cuerpo del otro, es para que nosotros nos demos cuenta que la única manera de que brote de los cuerpos el lenguaje primigenio, es decir, este lenguaje que Dios puso en la creación en Adán y Eva, es a través de esa concepción del cuerpo, de su dignidad, de su valor. ¿Y cuál es aquel lenguaje? Bueno, el lenguaje es que son dos cuerpos distintos, donde la feminidad y la masculinidad hacen la totalidad de la persona, es decir, la persona está completa cuando está formado por masculino y por femenino, por hombre y mujer. Y es el lenguaje del cuerpo, como Dios lo dio a nuestros primeros padres, el correcto, el ágape, es el que se engendra en el corazón. Pero si usted no tiene conciencia de su filiación como criatura, que usted es hijo criatural de Dios, entonces el valor que usted le va a dar al cuerpo es totalmente distinto. Igualmente nos va a decir el Papa Juan Pablo II que este lenguaje del cuerpo tiene un importante significado interpersonal, porque podemos ser unos en unidad, hombre-mujer, pero también esa unidad tiene un significado de quienes conforman esa unidad, es decir, hombre y mujer. Y el lenguaje del cuerpo tiene el deber de expresar la verdad del sacramento. Y no solamente el sacramento del matrimonio, que justamente es a través del sacramento del matrimonio en donde se exalta el amor humano, y es llevado a una condición superior. Pero en ese sacramento del matrimonio también tienen que estar reflejados
los otros sacramentos, es decir, su vida de fe. En el fondo es eso, porque el sacramento es su vida de fe. Usted cuando recibe el sacramento del bautismo, usted ingresa a la fe de la Iglesia de Cristo. Cuando hace su primera comunión, usted recibe el sacramento. Dos sacramentos hay en la primera comunión, que es la confesión y la Eucaristía, donde usted ya no solamente es parte de la Iglesia de Cristo, sino que ahora usted participa de la Iglesia de Cristo. Y la confirmación viene a ser aquel sacramento en el cual Dios a usted le pregunta si le quiere seguir, tal como lo hizo con los discípulos. Porque el bautismo, la confesión y la Eucaristía, el poder participar de la Eucaristía, que todo eso se hace cuando usted es niño, porque sus padres no le preguntan a usted si se quiere bautizar, ellos lo bautizan porque quieren que usted tenga la misma fe de ellos. Y entre los 7 a 9 años generalmente los padres mandan a sus hijos para que hagan su primera comunión. Pero estos sacramentos primeros están dados por la voluntad de los padres. Por eso que la confirmación es tan importante, porque en la confirmación a usted, a mí, Dios mismo le pregunta y me pregunta y nos pregunta si queremos seguirle. Entonces el sacramento es vida de fe. Y cuando usted entiende que con su cuerpo usted tiene que vivir sus sacramentos, los sacramentos, la vida de la iglesia, es que justamente el cuerpo ya no puede ser algo reducción, no puede tener esta reducción a una dimensión de usarse como objeto de satisfacción. Al contrario, porque el cuerpo adquiere otra dimensión, una dimensión sublime, una dimensión que va alcanzando a la perfección. Y donde obviamente el lenguaje del cuerpo se manifiesta o se revela en plenitud, es en el acto conyugal. Porque no solamente está dada la unión del alma, cuerpo y espíritu de los cónyuges, en el cual en esa unión esponsal pueden ser co-creadores de vida con Dios mismo, sino que también les otorga el Señor la fecundidad. Y una vez que entendemos lo que el cuerpo expresa, entonces ahora nos vamos a ir específicamente a lo que es ser masculino y ser femenino. Vimos ya que el lenguaje del cuerpo se expresa no solo en la unidad del ser como persona, sino que sobre todo se da por la diferencia de los cuerpos, varón y mujer. Y es justamente por esta diferencia de los cuerpos es que se va a expresar el lenguaje del cuerpo en particular. Y lo va a expresar en su masculinidad y en su feminidad. Y el ser masculino y el ser femenino, a su vez, van a formar una igualdad en Dios como también forman
las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque este ser masculino y este ser femenino que se nos relata en el Génesis es sumamente importante que nosotros comprendamos lo que es la vida trinitaria. Porque si usted y yo no comprendemos la vida trinitaria, qué se produce en la Santísima Trinidad, cómo se produce y para qué se produce y por qué tiene que existir la Santísima Trinidad, es que usted nunca va a poder entender lo que significa ni darle el valor justo a lo que es ser masculino y a lo que es ser femenino. La masculinidad y la feminidad, nos va a decir Juan Pablo II, no se puede entender sin la comprensión de la vida y del amor trinitario que se da en Dios mismo, que es nuestro creador. El orden del amor se origina en el misterio de la Trinidad. El amor perfecto, el amor de Dios, nace en el misterio de la Trinidad. ¿Y cuál es el misterio de la Trinidad? Este misterio es que es un Dios que se manifiesta en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a su vez ellos manifiestan tres amores también que son personales. Donde nosotros sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Padre. Dios Padre, nos dice Juan Pablo II, es fecundo. Y cuando habla de ser fecundo, es decir, que da vida. ¿Y por qué es fecundo Dios Padre? Porque Él entrega su ser, su amor y su vida. ¿A quién se le entrega? Bueno, dentro de la Trinidad, el ser, el amor y la vida, Dios Padre le entrega al Hijo. Y esa fecundidad del Padre, es decir, que entrega su ser, su amor y su vida, es lo que genera al Hijo. Ahora, el Hijo, la persona del Hijo, de Dios Hijo, es también fecundo. ¿Por qué? Porque el Hijo acoge lo que el Padre le da para volverle a dar al Padre. Es decir, se entrega al Padre. Y Dios Espíritu Santo, nuestra iglesia nos dice de que no es fecundo. No podemos decir que el Espíritu Santo es fecundo como lo es el Padre y como lo es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no genera, no engendra. Lo que hace el Espíritu Santo es acoger y recibir tanto del Padre y del Hijo para entregarlo, para devolverlo a ellos. Vuelvo a explicar. El Padre, Dios Padre es fecundo porque su ser, su amor y su vida la entrega al Hijo. Y por este acto de entregar, genera al Hijo, le da vida al Hijo, por así decirlo. Dios Hijo también es fecundo porque acoge del Padre ese ser, ese amor y esa vida, para volver a darle al Padre.
Y Dios Espíritu Santo, como no genera y no engendra, solo acoge y recibe, entonces no es fecundo. No podemos decir que sea fecundo, porque el Espíritu Santo acoge y recibe del Padre y del Hijo para dar a otros. ¿A quién es otro? Al Padre y al Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el amor del Padre y es el amor del Hijo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el amor del Hijo. ¿Qué significa que sea el amor del Padre? Que cuando el Padre se da, se entrega al Hijo, lo hace en el Espíritu Santo. Y amor del Hijo, ¿qué significa? Que cuando el Hijo se da al Padre, se da en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el don, es el regalo del Padre y del Hijo. Pero también el Espíritu Santo es la persona don y es la persona amor. Porque justamente este amor del Padre y del Hijo, que está dado por el Espíritu Santo, que es don, que es regalo, es el amor por excelencia. Entonces el Espíritu Santo acoge y recibe el don del Padre y el don del Hijo. ¿En qué consiste el Espíritu Santo en la vida trinitaria? Consiste en acoger, en recibir y ser el seno, es decir, que el seno es el lugar donde el Padre y el Hijo se entregan y se aman mutuamente. Y también podríamos decir que el Espíritu Santo es el nosotros del Padre y del Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el amor que acoge y se nos ha dado a todos nosotros a través de los sacramentos. Porque acogió el don y el amor del Padre y del Hijo, y por medio del sacramento, de los sacramentos, bautismo, confirmación y matrimonio principalmente, nos lo comparte, nos lo entrega. Lo que Él recibió del Padre y del Hijo, nos lo entrega a nosotros. Y una vez que nosotros entendemos esta relación del amor en la Santísima Trinidad, es que podemos entonces entender la relación entre la mujer y el amor. Porque fíjense que la mujer es aquella en el cual el amor haya un terreno idóneo, al cual Juan Pablo II le va a decir la primera raíz. Es decir, es el primer terreno para que en el orden del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se instaure y entre en el orden de las personas. Vuelvo a repetir estos dos puntos. La mujer es el primer terreno en el orden del amor que es idóneo para que sea fecundo. Y es este primer terreno idóneo donde ella es depositaria del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y que ese amor se instaure en el orden de las personas por la maternidad. Por lo tanto, esta raíz primera que hace mención habla de la maternidad de la mujer y que para que se pueda entender lo que es la maternidad, se tiene que entender también la paternidad del varón. Es decir, si no hay paternidad, no puede existir la maternidad, porque obviamente para que una mujer se convierta en madre, necesita tener un varón que la haya fecundado, porque no existe la maternidad que se, es decir, que una mujer pueda engendrar un hijo por sí misma y que la única que no necesitó de una paternidad humana para poder concebir fue la Virgen María. Por lo tanto, la relación entre la mujer y la vida que se da en la maternidad es lo que le lleva a ella a su vocación y a su feminidad. La vida que se da a través de la maternidad en la mujer es la vocación y la feminidad propia que tiene la mujer. Y esta relación nos lo explica el relato de Génesis 2:22. Y en este pasaje del Génesis, en el original, en hebreo, que fue el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, no se nos dice que Dios crea a la mujer, porque el verbo hebreo que se usa para crear es bará, pero en el texto originario se dice que la mujer no fue creada, sino que fue construida, se construyó porque aparece el verbo baná, no el verbo bará, con R es en el hombre y con N en la mujer. Y baná es un término, es un verbo hebreo que se usa para referirse a la construcción de edificios que están hechos con diferentes materiales, como es un templo, una casa, una tienda, pero también se usa en las escrituras cuando se habla de la estirpe humana, como la casa de David, de la casa de Jacob, y también hace referencia a las familias. La mujer no fue creada, fue construida. Y fue construida de la misma manera como se construyen los edificios. Entonces va a ser en Eva donde Dios construye el edificio de la humanidad, porque por la fecundidad de Eva, por este fructificad y multiplicad, es que va a dar origen a lo que es la humanidad, que hasta el día de hoy se sigue multiplicando y fructificando. Por lo tanto, esta verdad revelada en sabernos como mujeres que fuimos construidas, nos muestra que Dios quiere, piensa y ama a la mujer como edificio. Y ese edificio es el hogar, es la casa y es el seno. Y es a través de la maternidad en que se construye la estirpe de la humanidad. Y atención con esto, porque fíjense que llegará el momento en que la mujer, que es casa y hogar del hombre, será casa y hogar de Dios. Y por eso que la mujer tenía que ser construida.
Porque en la plenitud de los tiempos, que nos va a hablar San Pablo en Gálatas 4, nos dice que en la plenitud de sus tiempos, la mujer iba a concebir al Hijo de Dios. ¿Y qué mujer? Bueno, la Virgen. Y en donde a través de su maternidad, esa casa y hogar que era para el hombre, era del hombre, se transforma entonces en casa y hogar de Dios. Por lo tanto, la historia de la salvación, toda la historia de la salvación que vemos del Génesis al Apocalipsis está traspasada por la centralidad de la mujer. Porque sin la construcción de la mujer no hubiese existido la estirpe humana. ¿Y cuál es esa centralidad de la mujer? En el Génesis está en su origen, donde sabemos ya que es construida, no creada, sino que construida, en la plenitud de los tiempos, donde Dios entra a esta casa y hogar y se pasa de ser casa y hogar de hombre y vas a ser casa y hogar de Dios. Y al final de la historia de la salvación, en el Apocalipsis, se nos narra de esta novia que va a descender ataviada, adornada. Entonces, cuando yo me encuentro con una mujer que es católica, que es teóloga y que apoya el feminismo y que habla mal de Dios y dice que Dios instauró un patriarcado para denostar, para pisotear y devaluar a la mujer, es que parece que esa mujer jamás nunca ha leído la Sagrada Escritura y no conoce la verdad de la fe católica. Porque yo lo único que leo y lo único que veo es que Dios cuando hizo a la mujer, la engrandeció por el propósito que tenía en la vida de la humanidad y de todo ser creado. Y no solamente en el Génesis, nosotros vemos este lugar central que ocupa la mujer, sino que lo vemos en la historia de la salvación. Entonces, cuando Adán ve por primera vez a Eva y exclama: estos carnes de mi carne y hueso de mis huesos, y dice: será llamada Isha, porque él como varón en hebreo es Ish, y en hebreo mujer o varona, que no suena muy bonito en español, es Isha. En el original hebreo, Isha representa la corona de la creación. Y la corona no es para pisotear. No se pisotea una corona. No se denosta una corona. Por lo tanto, si la Isha, la mujer, en el plan de Dios es corona de toda la creación, por ende, entonces la feminidad de la mujer es importante y necesaria porque en ella radica lo que es la vocación misma de la mujer. ¿Y cuál es su vocación? Es la maternidad. No es otra la vocación, sea una maternidad física, biológica o una maternidad espiritual. Y en el caso del varón, que nos va a hablar de la masculinidad,
Bueno, también el relato del Génesis 2 nos va a dar esta impronta. Porque fíjense que cuando en el relato del Génesis 2 se nos dice de que Dios hizo dormir a este primer hombre, a Adán, en un sueño profundo, le abrió el costado y sacó su costilla, en hebreo, costilla se dice sela. Y la primera definición que tiene sela es que ambos, hombre y mujer, al ser creados de la misma costilla, o sea, con los mismos materiales, significa que comparten la misma humanidad. Y no significa que uno está por sobre el otro, es la misma humanidad. Y tiene también una segunda definición, que fíjense que Selah o Sela, costilla, significa lado o costado de la ladera de un monte. Por lo tanto, si la mujer fue sacada de la costilla, que es el lado, costado o ladera de un monte, y construida, entonces nos está diciendo Dios que la mujer se construye y puede ser construida solo si está puesto como fundamento el varón. Vuelvo a repetir, la costilla que sacó Dios de Adán, que es como el costado, la ladera de un monte, de esa costilla, Dios la construye. Entonces, si costilla significa lado, Selah en hebreo, lado, ladera de un monte, esta mujer está construida sobre ese fundamento. Es decir, que para que usted y para que yo seamos mujeres y cumplamos este propósito de Dios como mujeres, tenemos que estar fundamentadas, construidas, levantadas sobre la masculinidad que solamente la tiene el varón. Y es por eso que hombre y mujer son complementos y no puede haber guerra entre hombre y mujer. Entonces, si el varón no está como fundamento, entendiendo que el fundamento es para sostener, para soportar, para dar estabilidad, la vocación, el sentido y el significado de la feminidad de la mujer no se puede dar. Es decir, que ese significado que la mujer sea hogar, casa y seno, no se puede lograr si no está el varón como fundamento. Y es por esa razón que hoy día las ideologías que nos están a nosotros invadiendo no es solamente destruir a la mujer con un feminismo que no existe, con un patriarcado que no existe, en el que nos fue impuesto por Dios, sino que hoy día también se está destruyendo la masculinidad, porque hoy día a la masculinidad se le está dando una impronta femenina y la feminidad se le está dando una impronta masculina. Entonces estamos devaluando la masculinidad. Y sin la masculinidad, la feminidad no se puede construir, no se puede levantar. Entonces, masculinidad y feminidad son necesarias. Selah hace que el hombre sostenga y dé el fundamento,
para que la mujer, como dije anteriormente, pueda cumplir este llamado de Dios a ser hogar, casa y casa del humano. La ladera, el costado de un monte, también nos recuerda esta teología del monte que encontramos en la Escritura y que está también en toda la historia de la salvación, porque fíjese que la ladera del monte, yo puse aquí algunos nomás, pero nos recuerda al monte donde está levantada y construida la ciudad santa de Jerusalén. Y también nos vamos a encontrar con el monte Calvario, donde fíjense que nuestro Señor, que fue hombre perfecto, fue traspasado en su celá para así poder edificar su iglesia. O sea, para dar desarrollo a la maternidad de la iglesia. Y no podemos nosotros estar desvaluando esta diferencia de ser masculino y de ser femenino. Porque estos mismos relatos del Génesis nos muestran esta verdad profunda que expresa el lenguaje del cuerpo en nuestra diferencia de sexo y en la cual tampoco no hay otro sexo. Somos los únicos sexos existentes es ser hombre y ser mujer. Y por eso que es necesario que volvamos nuevamente a considerar el misterio de la Trinidad. Dijimos que el Padre es fecundo, el Hijo es fecundo, pero el Espíritu Santo solo recoge y recibe. Y esa fecundidad que recoge y recibe el Espíritu Santo la da hacia afuera. Es decir, que la función del Espíritu Santo es transmitir fuera de la Trinidad a los hombres por medio de la iglesia esa vida y ese amor que el Padre y el Hijo se entregan entre sí. Miren qué hermoso. Qué hermosa la función del Espíritu Santo, que nos transmite el amor del Padre y del Hijo que se entregan entre sí, en su fecundidad, nos la entrega a nosotros. O sea, el Espíritu Santo recoge, recibe, y todo eso lo que recibe y acoge, lo dona, lo entrega. Por eso que es la persona del don, es la persona de la entrega y es la persona del amor. Entonces, acoger la vida del Padre y del Hijo para entregarla fuera de los dos y a todos los hombres. Y a todos los hombres. De esta manera, entonces, nosotros vemos que la relación del Espíritu Santo y de la mujer son paralelas. Porque fíjense que por medio de la mujer se hace fecundo el varón, es decir, que por la mujer se hace padre al varón. Y el Espíritu Santo hace padre al Padre en la Trinidad de la misma manera en que la mujer hace padre al varón en el matrimonio y en la maternidad. Por lo tanto, cuando se comprende este amor y esta vida que nace, se genera y se produce en la Santísima Trinidad, nosotros podemos entender la relación entre masculinidad y feminidad, siendo la mujer quien está más unida
al Espíritu Santo. Y después Juan Pablo II va a escribir en su encíclica Mulieris Dignitatem, va a decir que la mujer es connatural al Espíritu Santo en el don del amor y en el don de la vida. Connatural, es decir, que tienen, comparten naturaleza. Eso es connatural, que comparten naturaleza. Imagínense la tremenda verdad y privilegio que tenemos las mujeres. Si ya tenemos una filiación criatural de criaturas con el Padre y con el Hijo, ahora a la mujer se le añade el don de tener, de ser connatural al Espíritu Santo. Y el varón solamente se queda en la filiación criatural con el Padre y con el Hijo, pero el varón no es connatural al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque de la misma manera en que el Espíritu Santo acoge la vida del Padre y lo hace Padre en la Santísima Trinidad, igualmente la mujer hace padre al varón en el matrimonio. Es decir, la mujer acoge la vida que le da el varón y hace padre al varón. Entonces, lo propio de la mujer es acoger, no solamente en lo sexual, también en lo afectivo. Entonces, acoge lo afectivo y es sexual del padre, que es el varón, y acoge también al hijo, que lo acoge en su seno, y entrega lo que acoge del varón y lo que acoge del hijo, y lo entrega en su maternidad, o sea, el don de la vida. Y es por la acción de la maternidad, es decir, por la mujer donarse a la maternidad, es lo que hace que ella esté vinculada a la acción del Espíritu Santo. Porque así como actúa el Espíritu Santo dentro de la Santísima Trinidad, la mujer entre el varón y el hijo realiza la misma función que el Espíritu Santo, pero en lo terreno. Y por lo mismo, nuestra iglesia siempre ha enseñado, al igual que la Escritura, que la responsabilidad del hogar es de la mujer y que es una gran carga que nosotros tenemos, pero también nosotros tenemos un don que el varón no tiene, que es ser connatural al Espíritu Santo. Por lo tanto, nos va a decir Juan Pablo II en sus catequesis que hay un paralelismo entre el Espíritu Santo y la maternidad. Y ese paralelismo se da porque su maternidad está vinculada a la acción del Espíritu Santo. Y esta acción del Espíritu Santo que nos enseña esta vinculación de que en la maternidad la lógica del don es irreversible. Es decir, la mujer cuando se embaraza, cuando se abre a la vida, no se arrepiente. Y es gratuito, es decir, no cobra, no espera ella recibir algo a cambio. Y es por la maternidad que se enseña cómo acoger, se acoge sin condiciones, porque una mujer cuando se embaraza, ella no puede decir, quiero este hijo, y decir que quiere un hijo rubio, un hijo de ojos azules, de tez blanca, que vaya a medir 1,80 m, que tenga una inteligencia
superior a las de Einstein, que sea bueno para las matemáticas, que toque instrumentos. O sea, ella no puede escoger al hijo. Ella acoge al hijo como venga. Porque tenemos casos de mujeres que han acogido a esa nueva vida sin importarle las condiciones que vengan, en los cuales le han ofrecido los mismos médicos abortar porque le han dicho que la vida de ese hijo es inviable. Y esas mujeres dicen que no, porque ese hijo lo han recibido, lo han acogido sin poner condición. Y cuando acoge hace que el otro entre en ella, entre en ella. Porque pese que nosotros después de 9 meses sacamos a nuestros hijos de los vientres, esos hijos siguen quedando dentro de nosotros para siempre. Y en especialmente los hijos varones, como lo vimos en una clase de Sagrada Escritura, en el cual el ADN del varón, recordemos que el ADN del varón, los cromosomas son XY y los de la mujer es XX, por lo tanto el cromosoma Y del varón, del hijo varón, queda en el ADN de la madre. Y lo mismo pasa cada vez que la mujer se une en la intimidad, en lo sexual con un varón, ese cromosoma Y del varón con que se ha unido sexualmente queda en su ADN. Y ese acoger, ese hacer mío, la carga del otro dentro de mí, porque no tan solo la maternidad significa llevar 9 meses en el vientre a un hijo que se mueve, que salta, que tiene hipo, que no nos deja dormir, que nos lleva al baño unas no sé cuántas veces en el día ya cuando están más grandes, que pesan cuando crecen ya en el último trimestre, empieza el engorde del bebé y nos cuesta movernos, nos cuesta levantarnos, sino que también nosotros acogemos la vida de por vida. O sea, la vida de nuestros hijos hasta que nuestros hijos se mueran o hasta que nosotros nos muramos. Y eso implica las alegrías, las desilusiones, las angustias, las penas, las decepciones, los triunfos, las derrotas. ¿Y para qué acogemos ese ser, ese hacer lo mío? Para conducirlo a la vida. Así como acogemos el amor del esposo en lo afectivo y acogemos el esperma para hacerlo vida en nosotros, y una vez que salen de nuestro vientre, nosotros tenemos el deber de conducirlo a la vida. Y esta es la vocación de toda mujer, de acoger, de hacer mío la carga de otro dentro de mí. Y esta vocación no la tiene el varón. Y esta vocación de mujer está vinculada a la acción del Espíritu Santo. Y a raíz de eso también Juan Pablo II nos va a decir que una sociedad se mide según la valorización que se da a la maternidad. Y con esto entonces sería el tema de esta segunda clase y también el fin de la primera unidad de saber quién o quiénes somos, quién soy o quiénes